Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Esto es recordar a nuestros maestros. Saludos a sus oyentes. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se elabora por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK, que luego lo difunde a través de sus redes sociales. A Jorgito Benjumea, muchas gracias por su labor de cada semana en la edición del programa. Yo soy Carlos Mario González. A partir del día de hoy, respetados oyentes, el programa tendrá nuevo contenido. Desde el día de hoy y por tiempo indeterminado, estaré elaborando sucesivamente un conjunto de reflexiones que he querido llamar genéricamente consideraciones de paso sobre el amor, la muerte, el mal y otras grandes ideas de la cultura occidental. Como lo enuncio en el título anterior, me ocuparé en las semanas que siguen, y repito, sin tener un límite predeterminado, por abordar tres grandes ideas: el amor, la muerte y el mal. Pero eventualmente iré presentando otras: la belleza, la justicia, la libertad, etc. Ideas fundamentales en lo que ha sido la construcción de la cultura occidental. No obstante, el hincapié lo haré principalmente en las tres primeras mencionadas. Tengo mucho interés de presentar una reflexión que permita reconocer el devenir histórico, por ejemplo, del concepto de amor, otro tanto el de muerte, e igualmente con el concepto del mal. Tratar de examinar cuál ha sido la forma en que estas tres ideas han cobrado vigencia, realidad, para bien, para mal, en la cultura occidental. Y como formulé circunstancialmente, me referiré en algún otro momento, pero quizás ya no de forma tan detallada, a otras que son capitales también para entender lo que ha sido el proceso cultural que nosotros hemos vivido en tanto hijos de Occidente. Por ende, voy a trabajar, cuando se trata ya de la presentación en el derrotero histórico, voy a trabajar fundamentalmente sobre cuatro momentos de la historia, que son la antigüedad, la Edad Media, la modernidad temprana y nuestro tiempo. En cada uno de esos momentos históricos trataré de inscribir las formas en que la sociedad concibió, pensó el tema respectivo. En el día de hoy quiero comenzar con lo que es una pequeña elaboración teórica que en algún momento yo formulé sobre el asunto del amor. Voy a presentar en este programa, y probablemente continuaré en el siguiente, esta concepción sobre qué es el amor, para luego, a partir de ello, entonces sí dirigirme al seguimiento histórico de los rasgos que en cada época especificaron la actitud, más que la actitud, las ideas que se tenía sobre el amor.
Espero que estas reflexiones les sean útiles, amables oyentes. Breve introducción a una teoría del amor. Programa número 1 de la temática Idea del amor en el contexto del conjunto Consideraciones de paso sobre el amor, la muerte, el mal y otras grandes ideas de la cultura occidental. Acerca del amor, un hecho que de entrada llama poderosamente la atención y que reclama obviamente una explicación, es que pese a ser una experiencia o un anhelo presente en gran parte de las personas, es muy poco pensado rigurosamente por estas, contentándose la mayoría, si acaso, con una visión romántica, superficial del mismo. Este es un hecho muy frecuente, en general, ante la vida y esos soportes sobre los cuales la parapetamos, los grandes conjuntos de ideas que sirven de orientación a nuestra existencia. Es muy peculiar que no nos detengamos a reflexionar qué nombramos por eso, por qué ese contenido significativo que se le da y no otro, etcétera. Eso pasa también con el tema de la muerte. Se construyen representaciones rápidas, pero no se profundiza en ello, o con la idea de la libertad, o con la idea de la justicia. Entonces, categorías que son decisivas para hacernos y para vivir, pasan sin embargo de largo, quedándose mucho atrapadas en una representación ideológica ligera que sirve casi que como un mecanismo operativo para salir del paso ante esa idea. Y digo que eso no deja de ser muy llamativo porque precisamente pues en eso se juega algo muy importante de la vida. Para el caso de la idea que queremos examinar y de la cual voy a presentar pues como dije una teoría que he construido al respecto de la misma, la idea del amor, pues la gente en general con el amor tiene una de dos posiciones. O es un anhelo, quiere encontrarse, y estoy refiriéndome en este caso al amor como experiencia que vincula a un otro en aras de la construcción de un emparejamiento, o la gente anhela ese emparejamiento o esa posibilidad en la que el amor funda la relación con un otro, o la gente lo vivencia. Eventualmente hay gente que obviamente deja de lado ya cualquier expectativa con respecto al amor, por ejemplo, por defraudamiento, por desesperanza, pero igualmente en cualquiera de las posiciones que se adopten, lo notorio es la falta de una meditación sobre esa problemática, en qué consiste, cuáles son los fundamentos de la misma, cómo se opera en el propio sujeto, cuáles son las consecuencias, etc. Por eso, al iniciar este recorrido que comenzamos hoy, quise comenzar por esa categoría que habla de una experiencia muy particular que cobra un lugar muy importante, ya sea por ausencia o presencia, que es el amor. El amor es una pieza muy básica de la mentalidad de nuestra sociedad. Cuando se dice mentalidad, de esos registros que nos constituyen muchas veces no meditados y que definen nuestras posiciones ante la vida, no solamente en términos de ideas, sino en términos de prácticas. Entonces decía que el amor es una pieza importante de la mentalidad de nuestra sociedad y en tanto tal, el amor es una experiencia. Y aquí quiero comenzar a plantear algo que hace parte de una concepción mía
y que no necesariamente es compartida por todo el mundo, pero que yo, a efecto de poder avanzar analíticamente en la reflexión sobre el objeto amoroso y poderlo luego registrar en el derrotero histórico, fue menester que construyera explicativamente. Y digo, es una experiencia. Cuando digo una experiencia, y por el momento les pido que simplemente sigan esta afirmación mía, es una experiencia compuesta de 4 elementos que están articulados. Esos 4 elementos de la experiencia amorosa son el sentimiento, las ideas, los ideales y los vínculos. Elementos, digo, cuya articulación constituye esa experiencia. Es pues una experiencia la amorosa que invoca 3 preguntas. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las modalidades en que se realiza? ¿Y cuál ha sido su derrotero histórico? Entonces, para hacer una precisión, en general cuando se habla del amor, y es la forma más común, siempre se piensa en el sentimiento. Y por eso la relativa soberanía que sobre la explicación ha tenido o han tenido las psicologías. Porque si el amor es solamente un sentimiento, pues lo que toca es el examen de la estructura subjetiva de un individuo que queda en un determinado momento vinculado a otro individuo bajo modalidades muy diversas. El amor, por ejemplo, que se construye por una madre o por un padre, el amor por los hermanos, el amor que se expresa en la amistad. Estoy hablando pues de la calidad de afecto que tiene obviamente el amor, o el amor de una pareja que se acompaña en la vida, o el amor de quien está apasionadamente vinculado a otro. Esa palabra amor integra pues ese conjunto de realizaciones o manifestaciones distintas que obviamente deberían marcar en términos de análisis esa diferencia, y por ende deberíase caracterizar cada una de estas experiencias del afecto que llamamos amor, deberíase indicar en la especificidad suya. Por ende, digo, cuando la gente se refiere al amor, generalmente se circunscribe a la dimensión del sentimiento. El sentimiento, por ende, conduce a el examen de la experiencia subjetiva inconsciente, cómo se configura ese amor en gracia a una relación específica que se tiene con alguien. Y entonces el amor queda circunscrito, digo, a los términos que la psicología le provea. Yo, por el contrario, considero que si se quiere ser riguroso en el examen de la problemática amorosa, es necesario antes que nada pasar del sentimiento a lo que llamo experiencia. Y experiencia quiere decir aquello que, acogido por alguien en su propia vida, integra. Estoy pensando en el amor únicamente, integra de un lado el sentimiento efectivamente que embarga a dicho sujeto, pero de otro lado que hay unas ideas articuladas a ese sentimiento, ideas que son simultáneas. Es decir, el sentimiento nace en el seno de unas ideas que, por ejemplo, sobre el amor tiene el sujeto. Igual acontece con los ideales que lo embargan. Cada uno es como si tuviera un equipaje de ideales que la mentalidad de la época ha configurado en él, y con esos ideales y con esas ideas articula inmediatamente la relación con el afecto que ve emerger en él. Y otro tanto acontece por último con los vínculos, es decir, si se da el sentimiento amoroso y se
establecen una correspondencia con el objeto amado, inmediatamente se definen los vínculos, que por ejemplo para el caso de nuestra cultura cobran la manifestación del noviazgo, del matrimonio, etc. La Rochefoucauld decía que muchas personas no se habrían enamorado si no hubieran oído hablar del amor. Esto lo quiero mencionar en este primer momento preparatorio de lo que va a ser pues el trasiego de esta reflexión, que iré alternando, repito, con la de la muerte, con la del mal y eventualmente con algunas otras grandes ideas. Valga decir que iré haciendo pequeñas series de cada uno de estos temas, 2, 3 programas, pasaré al otro para no mantenerme únicamente en uno. Volviendo a lo que decía la Rochefoucauld, hay un planteamiento en esa expresión suya muy evidente. El amor se bebe de la mentalidad de una época. Eso es lo que permite hablar de una historia del mismo. La Rochefoucauld repitiendo, muchas personas no se habrían enamorado si no hubieran oído hablar del amor. Y si esto lo circunscribo al amor bajo la forma pasional, quiere decir que la pasión es una transmisión social que impregna psíquicamente y dispone psíquicamente a un individuo para que un determinado objeto inmediatamente ha aparecido en el mundo ante él, ponga en juego, ponga en operación el circuito de elementos que acabo de mencionar, las ideas, los ideales y los vínculos. Por ende, detengámonos a examinar un poco cómo se configura esta experiencia, en qué consiste, siempre con la mira puesta en luego poder comprender la experiencia amorosa en el devenir histórico de Occidente, particularmente qué era el amor, en este caso como idea y no como experiencia propiamente dicha. Es eso lo que debo advertir que haré, que voy a presentar una teoría sobre la experiencia amorosa, pero cada uno de esos 4 elementos requiere su propia explicación, es decir, hay que explicar qué quiere decir el sentimiento que llamamos amor, hay que examinar cuáles son las ideas que rigen en una época, cuáles son los ideales que impregnan a esa época y cuáles son las modalidades de vínculo que la época estipula, y que los individuos acogen sin meditarlo, sin pensarlo, lo acogen como si fueran asuntos completamente naturales. Pero entonces, en el momento en el cual yo aborde ya el paso sucesivo de estos momentos históricos, estaré atenido exclusivamente al asunto de las ideas. Por ende, lo que trataré de hacer es una pequeña y quizás modesta historia de las ideas, por ejemplo, del amor, historia de las ideas de la muerte, historia de las ideas del mal, e historia de las ideas de la belleza, de la libertad, de la justicia, de las ideas. Y lo mío, por ende, no estaría en el ámbito de la historia de las mentalidades, porque la historia de las mentalidades implica no solamente el conocimiento de las ideas que sobre un determinado objeto se ha construido en la historia de una sociedad, sino que en la historia de la mentalidad se examinan las actitudes concretas que ha tomado este corpus de ideas que se tienen, las prácticas efectivas que se adelantan. Lo que pasa es que ese es un estudio que exigiría muchísimo tiempo y un tipo de utillaje, de herramienta para poder realizarlo, que escapa a las posibilidades de realización de un programa de esta índole. Por el momento, pues, vamos a satisfacernos con trabajar estos objetos en la perspectiva de las ideas que sobre cada uno de ellos se fue configurando en el recorrido histórico de la sociedad occidental. Por ende, voy a comenzar en este programa, atenido al tema del amor, a una breve introducción a una teoría del amor,
una introducción que permita visualizar el porqué, la complejidad de esta experiencia llamada amorosa. Porque lo primero sería decir que es compleja, dado que el amor es un sentimiento que cobra expresiones distintas. Ya lo he mencionado. Es decir, en el paquete llamado amor vienen muy diversas manifestaciones del mismo y por eso es tan importante diferenciarlas, porque cada una de esas experiencias tiene sus propios caminos constituyentes. Entonces, existe el amor que llamamos compañero, ese amor de quienes hombre y hombre, mujer y mujer configuran una pareja y basan esa pareja esencialmente en una relación apoyada en el acompañamiento, en la protección, en el cuidado, en la solidaridad, etc. Ahí no necesariamente existe una versión pasional del amor. Existe un amor que ha configurado principalísimamente el sentido de la compañía. Pero también tenemos un amor filial, el amor que le guardamos, por ejemplo, a nuestros padres. Tenemos un amor fraterno, tenemos un amor amistoso, tenemos un amor pasional, que ese va a ser el foco de mi atención. Ahora digo que si bien el amor es un sentimiento que cobra pues estas manifestaciones distintas que acabo de mencionar, es muy importante inmediatamente asumir que el amor se articula con otros elementos con los que estructura lo que se puede llamar la experiencia amorosa. Esos otros elementos, acabo de decirlo y voy a ir avanzando en la indagación de qué quiere decir cada uno de esos dominios. Esos otros elementos con los que se relaciona el sentimiento son las ideas, los ideales y los vínculos, que configuran una especie de cuadrilátero de elementos articulados. Y la diagonal que une al sentimiento con los ideales traza la presencia en el sujeto del deseo. A su vez, la diagonal que vincula las ideas con los vínculos delinea la presencia del poder. A ver, yo propongo una cosa muy escuelera: tomar un papel y un lápiz y organizar, dibujar un cuadrilátero. Y en cada uno de los vértices del cuadrilátero, por ejemplo, en el vértice superior izquierdo poner sentimiento, en el vértice superior derecho poner ideas, en el inferior derecho poner ideales y en el último de abajo, que queda precisamente debajo del primer término que habíamos puesto, sentimiento, en este último colocar vínculos. Y entonces tendrán ustedes visualizado ese cuadrilátero que tiene sentimiento al frente suyo, ideas debajo de estas ideales y cerrando el cuadrilátero vínculos. Y si luego trazan una diagonal que va del sentimiento a los ideales, una diagonal en ese cuadrilátero, tendrán el eje del deseo que anima la experiencia. Y si trazan otra diagonal entre los vínculos y las ideas, tendrán el eje del poder. Son entonces 6 términos que se vinculan y que definen una estructura que está puesta en juego precisamente por esos 6 términos. Los 6 términos que terminan resultando son los 4 mencionados, que son la base de la estructura, y los 2 que son consecuencia de las articulaciones entre parejas de elementos.
Tenemos entonces, si queremos hablar de experiencia amorosa y no meramente de sentimiento amoroso, porque lo que vivimos en la vida es eso que tenemos que llamar experiencia y no solamente la emergencia del sentimiento, dado que el sentimiento cuando irrumpe, pues lo que inmediatamente pone en acción son formas de ocuparnos de él, de tratarlo, de bregar a conseguir cómo lo concretamos, en todo caso cómo procedemos con él en nuestro diario vivir, etc. Si disponemos claramente de que estamos interesados en examinar una experiencia nuestra que llamamos amorosa, bajo una forma específica de ella, que va a ser la experiencia llamada en términos de ideas del amor, o sea, sí, del cuadrilátero y de los 6 elementos, fundamentalmente nos vamos a tener a rastrear el concepto o las ideas que sobre el amor se ha tenido, y obviamente pues alguna alusión se tendrá que hacer a los otros elementos, pero el centro de gravedad de la atención estará puesta en las ideas. Entonces podremos empezar a esclarecer de una manera más lograda esta problemática que nos hemos propuesto. Ahora, para el siguiente programa voy a tratar de avanzar en ofrecer algunos rasgos denotativos de cada uno de los elementos, que obviamente según el tipo de amor, esos elementos tendrán rasgos denotativos diferentes y específicos, es decir, una cosa es para la amistad, otra cosa es para la filialidad y otra para el amor pasional. Por tanto, en el próximo programa la tarea que acometeré será tratar de precisar qué es eso del sentimiento amoroso, qué es eso de las ideas amorosas, qué es eso de los ideales y qué es eso de los vínculos, para, dejando eso organizado y claro, poder entonces ya sí proceder a avanzar con cuáles fueron las formas que primaron en la antigüedad, en la Edad Media, en la modernidad temprana y en la modernidad tardía, a propósito en términos ideáticos de este asunto del amor. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.